Él es el abogado Omar Estacio, es presidente emérito del Colegio de Abogados de Venezuela, además vicepresidente del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. La más importante entrevista de hoy del Diario de las Américas de Florida es una entrevista que le hacen a él cuyo título es «Hay señales como las que antecedieron a la invasión de Panamá». Además, habla del movimiento que hace semana y media se efectuó en Venezuela, Gedeón, y quisiera que también hablara, porque tengo entendido que todavía existe Acción Democrática y que tú eres uno que todavía crees en el partido, que hizo historia. Yo soy socialdemócrata. Bueno, eso no tiene nada que ver. Porque socialdemócrata como Trudeau en Canadá y como la socialdemocracia en los países nórdicos. Bueno, pero eso vamos a dejarlo para el final, porque ahí no va a estar mucha gente de acuerdo contigo, porque lamentablemente Acción Democrática no es ahora lo que fue en Venezuela. Pero bueno, empecemos con por qué razón piensas que hay antecedentes como los de la Panamá para una invasión. Es que mucho, mira, fíjate tú. En diciembre del 89 se suscitó un asesinato de un oficial del ejército norteamericano que estaba asignado a la zona del canal. Y ese mismo mes, otro oficial venía con su esposa circulando por Panamá, ciudad de Panamá, y se lo llevaron preso y tal. Estados Unidos, a lo largo de su historia, ha practicado muchas operaciones militares para proteger a sus ciudadanos. A veces ha practicado acciones militares, dice, para proteger los intereses y para proteger a los ciudadanos norteamericanos. Bueno, uno dice, bueno, pero ¿qué ciudadanos norteamericanos? Sí, fíjate tú que en Venezuela están presos, secuestrados, más bien, 6 ex ejecutivos de circo. ¿Por qué? Bueno, porque los llamaron para una junta directiva y cuando llegaron allá los hicieron presos y tienen 2 años sin juicio. El Código Orgánico Procesal Penal establece que después de 2 años una persona sometida a juicio, si no ha recibido sentencia, le tienen que levantar todas las medidas restrictivas de libertad. Bueno, y esta gente está presa y con un agravante que le había sido otorgado un arresto domiciliario, y el día que el señor Trump recibió Guaidó en Washington, le revocaron el arresto domiciliario y lo mandaron para una penitenciaría ordinaria. Entonces, aquí el elemento de protección a sus ciudadanos se configuró en Panamá de una manera y en Venezuela se está configurando de otra. Amén que este par de señores que están allí, este señor Berry y Deman, que son los que estaban en esta operación Gedeón, más allá del aspecto material, están evidentemente en la práctica siendo víctimas de violaciones de sus derechos humanos. Fíjate, la Convención de Viena, ¿no? Pero una cosa formal. La Convención de Viena establece en su artículo 27, letra C, en la obligación de la asistencia consular del todo detenido en el extranjero. Estos señores tienen derecho, y el consulado, en este caso de Suiza, que es el que ha asumido el manejo de los asuntos de Estados Unidos en Venezuela, de prestarle auxilio consular. Eso es una cosa así medio artificial, ¿no? La Corte Internacional de Justicia ha dictado varios fallos, 2 particularmente muy importantes, que es el caso de Lagrán y el caso de Avena, que había aquí en Estados Unidos unos condenados a muerte. Y entonces estos países, en el caso de Legrand, eran alemanes. Estos eran unos muchachos que se habían criado aquí, pero eran alemanes. Entonces no notificaron
de sus detenciones a los consulados, en el caso de Legrand, al consulado de Alemania más cercano, y en el caso de Avena, que era un joven mexicano, al consulado de México. Entonces se produjo la jurisprudencia, que es una jurisprudencia que en el derecho público es muy conocida, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene pronunciamientos que sancionan cuando a los países infractores y piden que los juicios sean anulados cuando no le prestan a los extranjeros detenidos la mencionada representación consular. Fíjate tú que entonces aquí hay el elemento que Estados Unidos puede considerar que en este caso hay un caso de protección de sus ciudadanos. Vamos, porque hay cosas que se parecen, hay cosas que no se parecen. Cuando Estados Unidos invade Panamá, invocan que Panamá había violado el tratado que había firmado sobre el manejo del canal, porque Noriega había estado saboteando el funcionamiento del canal. En el caso de Maduro, no hay un caso claro así de violación de ningún tratado, hay una diferencia. A Noriega, meses antes de diciembre del 79, lo acusan en Estados Unidos, igualito a esta acusación que le presentaron a Maduro, lo acusaron por narcotráfico y por legitimación de capitales. A Maduro también lo acusaron por eso, más un delito que no fue objeto de la acusación contra Noriega, que es el terrorismo. O sea que en el caso de Maduro es una situación mucho más grave. En los meses previos a ese diciembre, Panamá también había sido objeto de sanciones económicas, como en el caso de Venezuela. ¿Cuáles fueron esas sanciones? Le congelaron todos sus activos en Estados Unidos. Le prohibieron a los nacionales o residentes de Estados Unidos hacerle pagos al gobierno de Noriega, incluso si eran pagos de impuestos sobre la renta. Y una tercera sanción, que fue todavía más grave, más mortal para la economía panameña, que es que le prohibieron a los barcos con bandera panameña atracar en los puertos de Estados Unidos. Ahora, hay que recordar que hay una gran cantidad de barcos que no son materialmente panameños, pero se abanderan en Panamá porque los barcos de bandera panameña tienen unos descuentos por el uso del canal de Panamá. Entonces, todo ese poco de barcos que tenían banderas panameñas, entonces no podían atracar aquí, lo que le constituyó un descalabro a la economía panameña. En el caso venezolano, no hace falta que yo me ponga a recapitular las sanciones económicas, porque eso más o menos las conocemos. Hay un elemento también que se parece mucho. En los meses previos a la invasión, a Noriega se le ofreció, Estados Unidos le mandó mensajeros ofreciéndole lugares de asilo, lo exhortaron a que abandonara el poder y se asilara en unos países que le ofrecían a él alguna seguridad, algún trato amistoso. Noriega no se asila fundamentalmente porque se le presentó un problema con sus propios colaboradores, porque fue el siguiente, empezaron a decirle, bueno, tú te vas y nosotros, entonces tienes que llevarnos a nosotros. Bueno, entonces eso sería un barco de compinches de Noriega, y eso y él al final, Noriega cuando se viene, hay un relato por ahí muy importante, cuando Noriega lo traen en el vuelo de Panamá, él le confiesa a una de las personas que estaba allí, caramba, a mí me habían advertido que me iban a invadir, pero yo no creí en eso. Los cubanos me dijeron que no, porque en Colón, que es una población que usaba Cuba, porque Colón es un puerto muy importante, y ahí Cuba tenía el centro de reciclaje de mercadería para evadir las sanciones económicas de las cuales ha sido objeto por parte de Estados Unidos. Llegaban
llevaban la mercancía en Colón y de Colón se la mandaban a Cuba y evadían las sanciones de los Estados Unidos. Entonces, en Colón, Colón le habían mandado mensajes a él que Estados Unidos estaba amenazando, pero que no se preocupara, que no iba a invadir. Bueno, eso lo confesó el mismo Noriega. Hay otros elementos muy parecidos. Mira, el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y el 21 de la Carta de OEA plantean una excepción a la prohibición del empleo el empleo militar en las relaciones internacionales. Tanto la Carta de la OEA como de Naciones Unidas prohíben las intervenciones militares como medio de dirimir las diferencias que existan entre los estados. Las prohíbe de una manera terminante, pero esos artículos establecen excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Una, la legítima defensa. En el caso de Noriega, Estados Unidos invocó la legítima defensa. Dijo que Noriega estaba portando drogas a Estados Unidos, lo que comprometía, según el gobierno de Bush, la seguridad de Estados Unidos. Lo mismo, tal cual, lo que anunciaron el día de la acusación contra Maduro y sus colaboradores, expresamente, incluso más grave, porque ahí en esas acusaciones no solamente imputan a Maduro por delitos relacionados con el narcotráfico, sino con delitos de posesión de armas que podrían todavía hacer más grave la amenaza contra Estados Unidos. Hay otro elemento, otro paralelismo que no deja de ser importante. Noriega no era presidente de Panamá. Estados Unidos justifica un poco otro elemento que él usó como argumento para justificar la invasión, fue que iba a ayudar a restituir la democracia en Panamá, porque el presidente de Panamá era Endara, que era un señor que había sido partidario de Noriega, pero habían tenido una discrepancia. Entonces, Endara era el presidente que había sido investido por una votación no muy legítima, pero era el presidente. Y Endara estaba refugiado en la zona del Canal de Panamá, pero era el presidente. O sea, que porque si salía se lo metían preso. Bueno, parecido a lo de Guaidó. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente, sino a Guaidó, con un elemento que también es importante. Fíjate tú, en las relaciones internacionales, los jefes de Estado tienen inmunidad. Es como una inmunidad más conocida, la inmunidad diplomática. Bueno, que de ahí tú no puedes meter preso a un embajador. Bueno, los presidentes tienen impar non imperium prevalece, dice el latinazgo, que si somos pares, tú no puedes imponerme un acto de imperio a mí ni yo a ti. Esa es una norma de derecho internacional público que proscribe o prohíbe que los jefes de Estado y determinados ministros sean, casi tú no puedes meter preso a un canciller que venga aquí, no puede, eso es porque tienen inmunidad. Noriega no tenía inmunidad porque no era presidente, como no la tiene versus Estados Unidos Maduro, porque aquí no se lo considera presidente. Entonces, fíjate tú que hay una cantidad de similitudes. Claro, en el caso nuestro hay unos signos todavía más elocuentes que en el caso de Noriega. A Noriega no lo reconocían 60 jefes de Estado, no lo impugnaban 60 jefes de Estado. En cambio, a Maduro sí lo están desconociendo, luego que hay más o menos casi 60 jefes de Estado que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. A Noriega no le hicieron un bloqueo preventivo como el que tiene ahorita el mar territorial de Venezuela. Tiene unas naves alrededor del mar territorial y dice la Armada de Estados Unidos que ha apresado o ha detenido a
a dos embarcaciones que traficaban droga. Entonces, fíjate tú que no solamente hay signos muy parecidos entre una cosa y otra, sino que aún son más graves, por lo menos según mi punto de vista, en nuestro caso. Ok, yo estuve haciendo un tanteo entre varios militares. Ya hablaste como abogado. Ajá. Y un abogado destacado. Nadie es perfecto. Evidentemente, por la posición que tiene, es presidente emérito del Colegio de Abogados de Venezuela, vicepresidente del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. No me des, pero Estás tampoco me informado. quito. No me des, pero no me quito. Soy presidente emérito de la Federación de Colegios de Abogados, que es el organismo cúpula del gremio nuestro en Venezuela. El colegio es regional. Yo he hecho con varios militares y las que coinciden ellos en el balance que se pueda hacer de las posibilidades o no de una invasión norteamericana, tengo lo siguiente. Ya ha sido declarado el régimen como narcotraficante, ¿ok? Ya ha sido declarado hace unas horas atrás al régimen como auspiciador del terrorismo junto con Cuba, ¿no? Pero todavía, y eso es muy importante, no han declarado a militares, ¿no? El Departamento de Estado no ha declarado a los militares como terroristas, los militares. Pero sí habló ya, hace horas atrás, de que hay un cuerpo en el gobierno de terroristas. No tiene una base naval en Venezuela como la tenía en el Canal de Panamá, pero tiene una base en Aruba y una en Colombia y además la flota en el Caribe. ¿Ok? Pero ni Guaidó, o sea, el presidente interino, ni la Comunidad Europea, ni siquiera el grupo que desde un principio están defendiendo la democracia venezolana, entre ellos Colombia y Brasil, están de acuerdo con una invasión. No han podido convencer los Estados Unidos, ni siquiera los países limítrofes que están enfrentados al régimen, mucho menos a Argentina y todas esas cosas, de que una invasión es lo importante. Panamá no tenía defensa antiaérea. El régimen venezolano tiene misiles antiaéreos, tiene defensa antiaérea. Es verdad que eso en cuestión de horas y tal vez de minutos, los norteamericanos, militares norteamericanos pueden acabar con eso. ¿Ok? Uno siente que este reculeo que se hizo en Petare, que no siguieron agrediendo y buscando al plan principal, es porque temen que una de las dos excusas que pueden tener tanto el gobierno interino como el de los Estados Unidos con el apoyo de países internacionales es que Venezuela sufra una conmoción interna, y si hay una conmoción interna, Guaidó, que es el presidente interino reconocido, no tiene militares, no tiene la fuerza militar para frenar esa conmoción interna, y entonces va a pedir una ayuda exterior para salvar al pueblo venezolano de una matanza. Y cuando pide esa ayuda exterior, pues entonces hay una excusa para una invasión que no sea mal vista por los países democráticos. Evidentemente China y Rusia y Cuba protestarán, y Nicaragua y Argentina, todos estos gobiernos izquierdosos. ¿Ok? Esa es una alternativa y esa sería la más fácil, la más idónea, ¿ok? Para una intervención inmediata. La otra es que con todas las cosas que has dicho, Trump y buena parte del Congreso norteamericano acepten esa invasión. Otra cosa, no es lo mismo invadir Panamá, país pequeño, como siempre ha sido, con menos habitantes que ahora, ¿ok? Y además con una base naval, una base norteamericana allí, que
no iban a necesitar tantos militares en la invasión, mientras que Venezuela van a necesitar mucho más militares, va a ser mucho más difícil y muchísimo más costosa. Pero a su vez, sí va a ser más costosa, pero la riqueza minera venezolana, por un lado, y la situación estratégica venezolana, por otro lado, y los grupos terroristas internacionales que tiene el régimen, por otro lado, son alicientes de Estados Unidos para una invasión. ¿Qué dices a todo eso? Bueno, yo en el aspecto militar no quisiera opinar, porque pues yo no soy militar, no tengo ningún conocimiento especial de eso. Evidentemente, este análisis que yo te he hecho, lo hice en un artículo que publiqué en La Patilla, creo que hace como 3 semanas. Bueno, dije, bueno, mira, aquí están las similitudes de nuestro caso y la diferencia con Panamá. Por supuesto que no es una copia al carbón, pero hay evidentes signos objetivos que pareciese que estamos nosotros en una etapa más adelantada, porque a Panamá no la rodearon previamente unos barcos ni nada de eso, y aquí sí hay ese elemento. Hay en principio, desde el punto de vista netamente geopolítico, no es una operación de Estados Unidos. Esto, ya lo dijiste, esto es un hecho de que la situación en Venezuela es muchísimo más grave, claro, ¿no?, que la situación de Panamá, de Noriega, que tampoco era un presidente legítimo como no lo es Maduro. Ni siquiera el presidente. O sea que es posible que sí haya una invasión. Bueno, claro, hay yo lo que decía, mira, que hay unos signos que se parecen mucho y en algunos casos son más graves que los signos que se vieron en los meses previos a aquel diciembre cuando se practicó la operación Justa Causa. Pero, por supuesto, hay unos elementos distintos. El territorio, el apresto militar de Venezuela es distinto, que yo no creo mucho en eso, porque ahí yo creo que ha habido canibalización de esos aviones. Yo no sé cuántos estarán operativos, pero yo no me quiero meter en eso. Porque yo no... Ni cuántos militares están dispuestos a morir por la banda de narcotraficantes, tampoco. Sí, hay un elemento allí que, bueno, lo puedo decir tangencialmente. Hay todo un entramado de delaciones institucionales en las Fuerzas Armadas que hace difícil que los militares se expresen, porque el G2 cubano ha tejido una maraña ahí que hace difícil un golpe de Estado. Ahora, el régimen está muy débil porque no ha podido meter preso a Guaidó. Porque lo lógico es, después de esta firma de un contrato donde aparece en la firma, que tiene que en cualquier otro país del mundo, la persona que le haga, sea una dictadura como una democracia, tiene que llevar a la justicia a esas personas que firmaron allí. Sin duda alguna. Entonces, si no lo hace, es porque no se atreve. No se atreve. Okay. Eso es una cosa. Ahora, por otro lado, todo el mundo ha hablado del fracaso de esa operación para meterse con la oposición, porque nosotros los venezolanos somos igualitos, heredamos eso de los españoles. Sí. Los españoles, a menos que estén fuera, ¿no?, sí, internamente se apuñalean entre ellos. Y lo digo porque yo estudié mi bachillerato en España. Y eso es lo que se quejaba el director del colegio de los españoles. Cuando un inglés empieza a triunfar, el pueblo inglés lo aupa. En cambio, nosotros los españoles, cuando un español empieza a triunfar, jalamos hacia abajo. Bueno, mira, Pero eso viene a cuento. Pero yo quiero, porque tú en esa entrevista que te hacen, hablas de las meteduras de pata del régimen, del narcorrégimen. ¿Cuál es tu interpretación de la acción del narcorrégimen? Bueno, precisamente en ese, para mí, yo quiero respetar, yo respeto el Quijote decía en su célebre obra,
cuida de no ofender con las palabras a aquel a quien castigue con las acciones. Entonces, hablar mal de un preso para mí resulta difícil. Estos americanos allí que están, este señor Berry, el otro que se llama Deman, yo no quisiera ninguna expresión desdorosa hacia ellos, porque ahorita están presos, ¿no? Yo creo que no son unos presos muy benditos, pero vamos a dar el beneficio de la duda. Bueno, mira, yo realmente creo que esa operación Gedeón fue un acto de desesperación del gobierno, porque fíjate tú que... Pero espérate un momentico, tú dices que la operación Gedeón la auspició el gobierno. A mí me da la impresión, porque fíjate tú, es poco verosímil que de Riohacha a Macuto hay 1000 kilómetros. 1000 kilómetros por ruta marítima. Eso lo inventó el gobierno, eso de los 1000 kilómetros. Bueno, pero está bien, entonces aquí él puede engañar a determinados factores, pero la comunidad internacional no es boba. ¿En qué cabeza cabe que con unas barcas muy rudimentarias, muy frágiles, van a invadir un país, un par de verdes? Ya ellos aclararon que eso no es así. Ellos aclararon, ¿ok?, que es imposible ir desde Colombia hasta Macuto, ¿no? Que había dos operaciones diferentes. Una que realmente eran unos pescadores, no sé qué, y otra que no fue por Macuto, ¿no? Y que intentaron entrar, y no todos ellos, sino un grupo que estaba en el exterior. Eso lo aclararon ellos. Y además hay un montón de gente que los apoyó previamente y que son enemigos del gobierno y que estaban metidos ahí. O sea que no creo que eso lo haya inventado esa operación el gobierno. O sea, bueno, ahí caigo en un terreno arenoso. Yo no tengo elementos para... Por eso. Pero tú haces un montón de aclaratoria como abogado, creo, en esta entrevista sobre las torpezas del régimen. ¿Cuáles son esas aclaratorias? Bueno, fíjate tú, el hecho de exhibir a unos detenidos, como los han exhibido ellos, arrodillados, es una cuestión que está prohibido por el sistema jurídico universal. Existen unos principios llamados los principios Mandela, aprobados en el marco de Naciones Unidas. Tú dirás, bueno, esto es una cosa teórica. No, pero tú no puedes tratar de lavarte el rostro, que en el caso de Maduro, apresando a unos señores y dejándolos en público. ¿Cómo tú vas a exhibir eso? Mira, cuando se aprobó el COP en el gobierno de Caldera, se incluyó un artículo, un precepto que prohibía que a los imputados se lo expusiera ante los medios de comunicación. Es un principio universal también. Hay sentencias desde Filipinas hasta Perú prohibiendo que cuando una persona está solamente imputada, tú lo saques ahí y lo expongas públicamente, porque eso le limpió. Eso lo ha hecho montones de veces los Castro en Cuba, y hacían que los drogaban o amenazaban a la familia con matarlo. Está bien, pero no solamente a ellos, como hicieron con Ochoa, por ejemplo. Está bien, pero no te lavas el rostro, en este caso Maduro. Si ellos lo que están buscando es de criminalizar a la oposición, mire, nos están invadiendo, nos querían tumbar. Uno de los americanos dijo que él le habían dicho que para matar a Maduro. Bueno, se están tratando de lavar el rostro con esta operación Gedeón, pero entonces sacan a unos señores que están presos. No es ni siquiera que el rostro, sino los sacan arrodillados. Es una cuestión que yo no creo que mejore la imagen de Maduro. Entonces veo que están haciendo acciones un poco muy desatinadas, producto, por supuesto, de una gran angustia. Porque cuando tú te sientes fuerte y cuando tú te sientes sólido, no te desesperas, procedes con mayor serenidad, con mayor aplomo. Pues. Entonces veo que yo le decía al señor Castro P., que fue el entrevistador que salió, que publicó la entrevista esta tarde, que no tanto interesaba destacar cómo
veíamos nosotros al gobierno de Maduro, sino cómo se ven ellos a sí mismos. Cómo se ven ellos a sí mismos que hacen este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, tengo serias dudas que este par de americanos sean realmente unos legítimos invasores. Me da la impresión que son unos individuos que están un poco al servicio del régimen. No quiero asegurarlo porque por lo mismo que te dije, por el respeto que me merecen por el hecho de estar presos. Pero no parecieran en sus mismas declaraciones, están muy tranquilos. Yo me recuerdo aquel testigo que llevaron el chavismo, que se llamó Chávez Abarca, ¿te acuerdas? Aquel señor que era un centroamericano y estaba acusado de haber tratado de matar a Fidel Castro y entró por Maiquetía, de lo más sonreído, lo metieron preso y después en los interrogatorios estaba riéndose y tal, incriminó al dirigente aquel Alejandro Peña Esclusa, que dijo que él le llevaba unas bombas y una cosa, y se llevaron preso a Peña Esclusa y a Chávez Abarca lo mandaron para Cuba, donde iba a encarar la pena en muerte, y el hombre se estaba riendo tranquilo, relajado, pues. Entonces, tú, con la expresión corporal de un testigo, sobre todo uno que ha recibido entrenamiento en esa área, cuando tú interrogas a un testigo, tú por lo menos la velocidad de respuesta y una cantidad de cuestiones, tú te das cuenta si el hombre está seguro o está inseguro. Yo veo estos testigos muy, muy tranquilos y realmente dudo pues que sean lo que dicen ser. Pues. Hay que darle el beneficio de la duda, pero por lo menos no lo veo tan claro. No me parece que el gobierno está actuando con aplomo, con serenidad, sino un poco a la desesperada. Ok, el tercer punto, porque ya vamos a terminar, el tercer punto era Acción Democrática. ¿Tú sigues en Acción Democrática? Bueno, no, es que ese es otro partido del cual habla muy mal mucha gente, a pesar de la historia de ese partido. Y yo no hablo mal de Acción Democrática. Yo soy socialdemócrata. No he renunciado a Acción Democrática. No tengo buenas relaciones personales con los dirigentes de Acción Democrática. Soy amigo de hace muchos años de Henry Ramos. Realmente creo que sobre Henry ha sido injusta las consejas que se han tejido alrededor de él, pero respeto, él es un dirigente que está sujeto al escrutinio de la opinión pública. Pero tú no puedes decir de un dirigente, tú puedes decir que es un mal dirigente, puedes decir una cosa que es verdad, sí, que no ha convocado a elecciones como le correspondía al país, ahí es verdad, pero no puedes decir de un dirigente, si es que es falso, ¿no?, que está haciendo negocios con el gobierno a través de los hijos. Yo conozco a Henry hace como 40 años y lo tengo como un hombre honesto. Ahora, yo tampoco soy la caja negra de él, pero a través de los años, yo conocí a Henry cuando era un muchacho en Valencia, él es un poco mayor que yo. E incluso él lo ha dicho por ahí que fuimos contrarios en un asunto. Y él se portó con lealtad en ese asunto y con honestidad. Y de entonces yo nunca le he visto ningún acto de deshonestidad. Y llevo una vida relativamente austera. Yo tengo una casa por allá lejísimo, yo no viviría ahí. Muy bonita casa, pero él es un hombre austero. Yo no lo veo a él. Bueno, que está casado con la hija de un señor que es muy rico. Bueno, y que eso no tiene la culpa. Él no puede. La responsabilidad en este tipo es personal. Yo no puedo responder por las acciones de mi suegro, de mi cuñado. Me parece que eso sería una injusticia. Otra cosa es que yo sea socio del suegro. Pero yo lo tengo en buena estima. Ahora, ¿y por qué el hecho de ser socialdemócrata no significa que seas adeco? Y te hago tantas preguntas sobre Acción Democrática porque poca gente defiende a Ramos Alub y Acción Democrática en este momento. Pero socialdemócratas son todos los partidos venezolanos. Bueno, yo te voy a contar una anécdota un poco jocosa, ¿no? Yo estaba en un restaurante de Caracas y fue, no voy a decir el nombre porque no me parece una elegancia, pero un alto dirigente de Acción Democrática, y le dije, mira chico, dime una cosa, yo soy adeco. Y ¿por qué me preguntas eso? Bueno, porque han hecho unos censos y una cantidad de cosas y yo no me he censado. Entonces me dijo, no, chico, está excluido de la fila de Acción Democrática. Entonces, bueno, qué broma. ¿Cara? Entonces,
Después le pregunté a otra dirigente lo mismo. Me dijo, mira, eso es mentira ese señor. Tú estás allí. De manera que yo mismo no sé si estoy inscrito en el partido. Pero en todo caso, de corazón sí lo soy, pues que es más importante que el aspecto formal. Pero fíjate que yo estoy hablando de los años finales de los 60, creo yo. Empecé a tantear entre mis amigos por qué se inscribieron en el partido donde estaban. Uno era D, otro era COPEI, otro era otro, pa. Y entonces la mayoría me decía, más que por ideología, que es como tú me acabas de responder, yo soy socialdemócrata. Me decían, bueno, porque mis padres siempre fueron o adecos o copellanos o lo que fuera. Excepto un dirigente medio de Acción Democrática, muy conocido por cierto, pero ya murió, que me dijo, porque es un negocio. Bueno. Estar en un partido político es un negocio. A ti te consta, tú que eres abogado. Bueno, eso es como todo. Las generalizaciones son odiosas. Hay personas que han estado en esos partidos para lucrarse, en todos los partidos, y hay otros que no. En lo personal, yo vivo de una manera bastante austera aquí en Miami. Yo no ando aquí en Rolls Royce, ni vivo en un palacete, ni nada de eso. Como decía el compañero Carlos Andrés Pérez, la riqueza es como la tos. Entonces, bueno, uno tiene que también que responder por los actos propios. Te recuerdo que Carlos Andrés Pérez no es compañero tuyo porque Acción Democrática no solamente fue fundamental para su destitución, sino que lo votó además del partido. Sí. Y la pregunta que te iba a hacer ahora es, ¿por qué tú crees que Acción Democrática, ya que estamos hablando de Acción Democrática, que no fue el único partido democrático, pero sí el que más se enfrentó a Carlos Andrés Pérez hasta el punto de destituirlo, y no fueron ni remotamente tan inquisitivos y hasta fueron colaboradores en los primeros años con el gobierno de Chávez Frías? Bueno, pero es que yo realmente no puedo responder en el plano individual, una responsabilidad colectiva, porque yo no soy dirigente de Acción Democrática, ni te digo, de verdad, no sé si tú vas para la data, a lo mejor el padrón electoral, yo no sé si estoy o no estoy, pero bueno, de corazón sí, siento que ese es mi partido, y se me ha acercado otra gente a decirme, ¿por qué tú no te inscribes en el partido tal? Entonces he dicho, porque yo quiero pagar viudez. Una viuda que se le muere el marido y se casa el día siguiente es una casquivana. Y entonces yo quiero pagar mi viudez para no ser un político casquivano. ¿A qué edad te inscribiste en Acción Democrática? El suscrito se escribió relativamente tarde porque, te voy a decir algo, pues. Bueno, pero entonces, no, esa no es la pregunta entonces. La pregunta es, ¿qué edad tenías cuando te acercaste a Acción Democrática porque veías que era el mejor partido en ese momento en la democracia? Bueno, yo tenía una posición personal un poco convencional. Yo decía que me interesaba ayudar a Venezuela, pero que iba a acercarme a la actividad política cuando tuviera alguna estabilidad económica, precisamente para no caer en tentaciones. Cuando yo me inscribí en Acción Democrática y me acerqué y empecé a activar políticamente, tendría como 35 años ya. Y era un abogado que no era rico y tal, pero ya era un hombre que tenía su casa, que tal, había sido... ¿Y qué tiene que ver la Acción Democrática de hoy con la Acción Democrática de los 40 que le dio el voto a la mujer, con la Acción Democrática de los 60 y todo lo que hizo por la agricultura y por el campesinado, por las casas populares que construyó, por la masificación de la educación? ¿Qué tiene que ver esta Acción Democrática de hoy con Rómulo Betancourt? No, por supuesto, hay gente que yo no veo que tenga ninguna identificación con Betancourt allí, pero hay otros que sí veo. Yo creo que sí hay
unos dirigentes ahí con una buena dosis de buena intención. Entonces, y han dado indudablemente una pelea importante contra la dictadura chavista, porque con todos sus defectos, ahí están dando la pelea. No han salido en desbandada. Entonces creo que también han sido, que ha sido dura la apreciación del comportamiento de esos venezolanos, pero bueno, en todo caso, ese es la política, el que se mete a eso tiene que correr con eso. ¿Por qué crees que Capriles fue preso, Leopoldo López fue preso, María Corina Machado fue golpeada y expulsada por el régimen de la Asamblea, que Antonio Ledesma fue preso y tuvo que huir, que otro militante de Acción Democrática importante como es Carlos Ortega fue preso y tuvo que huir, y Ramos alumno? Bueno, es una pregunta que habría que preguntárselo a los chavistas, pero mira, yo creo que el gobierno, el desgobierno, mejor dicho, ellos sacan su relación de costo-beneficio por cada preso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui abogado de Álvarez Paz, que como tú sabes, es un dirigente importante del socialismo. Bueno, la gente me decía, pero no vas a tener oportunidad y tal. Bueno, armamos un gran zaperoco internacionalmente y ellos sacan una cuenta de costo-beneficio. Dicen, bueno, este preso, ¿qué nos representa este preso tanto? ¿Y qué nos está costando? Bueno, un escándalo, vamos a dejarlo libre. Pero sin embargo, fíjate tú, a Osvaldo desde el 2010 no lo dejan salir de Venezuela. No ha sido posible levantarle la prohibición de salir del país. Cuando fui abogado de Ledesma, lo mismo. Ellos en un momento dado se dan cuenta que Ledesma le está representando un costo importante y entonces no lo liberan, pero lo mandan a su casa. Ese es el juego de esta gente. Entonces, me imagino que en el caso de Ramos Alú, ellos han dicho, bueno, vale, ¿qué es lo que está haciendo Ramos Alú? ¿Y cuánto nos costaría a nosotros de desprestigio o de reacciones internacionales meterlos presos? Entonces llegan y le meten preso a Zambrano, que es un segundo de oro. Entonces ellos no son tan, nosotros lo vemos con mucho desdén, pero no son tan imbéciles tampoco. Y además tienen 20 años en eso. Algo tiene que haber aprendido. Bueno, perdona estas últimas preguntas, pero yo creo que Acción Democrática y Ramos Alú deberían responder a las cosas, porque si alguien ha desprestigiado a los políticos y a los partidos políticos venezolanos, que es lo que uno ve por lo menos en España y en Estados Unidos también, que son dos países que conozco bastante, ¿okay? Son los propios políticos que van a los medios, ¿okay?, a echarse, perdonen la palabra que voy a decir, pero está en castellano y en el Quijote, ya que lo mencionaste, a echarse mierda entre ellos. Inclusive compañeros del mismo partido hacen eso. Recuerdo clarísimo aquella declaración, por ejemplo, de Luis Herrera por las críticas que le hacía Eduardo Fernández para conseguir votos, que le dijo, quien se mete con su familia se arruina. Y eso fue, desde mi punto de vista, lo que pasó con los dirigentes y los partidos políticos, con muchos errores, es verdad, también tuvieron sus errores, pero quienes iban a los medios, quienes pedían ir a los medios, quienes para ocupar titulares principales, eran los propios dirigentes políticos. Y yo creo que si a Ramos Alú le están llamando ladrón, ¿no?, quien lo llame ladrón y no tiene pruebas, primero que lo llame ladrón debería exigirle Ramos Alú, mira, ¿cuáles son las pruebas? Y si no hay pruebas, yo lo demandaría. Bueno, pero que demandaba en Venezuela no hay justicia. Bueno, pero cuando había, no es nada nuevo. Bueno, tampoco es que antes había mucha, ¿no? Vamos a fuera de ser sinceros. De aquellas lluvias vinieron estos lobos. Y en lo personal, eso fue lo que me movió a mí a activar políticamente, porque dije, bueno, vale, yo quiero hacer algo por mi país, pues. Y entonces me puse después de viejo, porque un político es como decir un pelotero, cuando se firma a los
35 años ya está viejo, ya no puede ser pelotero. Tiene que firmar de 17 años. Bueno, entonces, no es así tampoco, porque Trump tiene sus añitos. El que iba a ser candidato de los demócratas, ¿no? Tiene casi 80 años. ¿Quién? Sanders. Sanders, sí. Político, y Trump es un político, lo que pasa es que no, era un político agazapado, pero Trump es un político, chicos, tiene años. Tiene años tratando de meterse a la presidencia. Y bueno, y ganó una presidencia no siendo ningún joven. No, lo que te quiero decir que para ser político no hace falta ser joven. No, pero Trump lo que hace falta es ir a los medios a hablar, sí. ¿no? Y que como antes iban los fundadores de esos partidos a las plazas públicas, ¿no? A hacer esas convocatorias que tenían. Mira, ahora los medios de comunicación, Franco, los Twitter. Franco, cuentan que cuando algún amigo de él estaba de ahí medio conspirando, lo llamaba y le decía, mire, compadre, no le diría compadre, le diría en español, algo español, le decía, haga como yo, no se meta en política. Así le decía Franco a su amigo. Sí, Francisco Franco. Decía, no se meta en política, haga como yo. Entonces, bueno, Bueno, muy interesante. Te agradezco que a pesar de la hora en que estamos grabando esto, haya aceptado esta conversación. A ver que... Encantado, sí. El doctor Omar Estacio, presidente emérito, ¿qué más? De la Federación de Colegios de Abogados. De la Federación de Colegios de Abogados. Vicedecano del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. También. ¿No es vicepresidente? Vicedecano es el cargo. Ay, vicedecano. Okay. Ok, gracias entonces, ¿sí? Gracias, un honor, de verdad. Un abrazo. Hasta luego.